Sí, aló. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? De que tengan aló, ¿sí me escuchan? Buenas noches, tutor, sí, señor. Bueno, espero que estén muy bien. Quisiera preguntarles, primero que todo, cómo les ha ido con los ejercicios, cómo van con la unidad, ¿tiene alguna pregunta en general? El día de hoy vamos a tratar lo que corresponde al ejercicio número 3 y al ejercicio número 5. Eso es esa es la idea del trabajo de hoy, del encuentro de hoy, del CIPAS que vamos a realizar. Entonces, para esta ocasión, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Podemos ver que el ejercicio número 3, que corresponde a campo magnético producido por corrientes, recordemos que esta unidad representa eh, los campos, los campos magnéticos producidos por movimiento de cargas o de campos eléctricos. Entonces, cuando hay movimiento, pues se generan algunos otros campos y aparecen otros fenómenos físicos. Entonces, este ejercicio número 3 tiene, básicamente, tiene dos problemas y un uso con el simulador en el ejercicio 3C. Luego, en el ejercicio número 5 debemos completar debemos completar este cuadro a partir de las condiciones que nos dan. Las condiciones que nos dan es a partir del número que nos entregue, mm, según la suma de los dígitos que nos corresponda a cada uno. Llenamos el cuadro, hacemos un gráfico, obtenemos la ecuación de la recta y con esa ecuación de la recta encontramos determinamos o encontramos ese valor de campo magnético. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 3A. Este 3A, el que se encuentra y ya publicado. Entonces, el enunciado nos establece, nos dice que la figura representa dos alambres largos y rectos y perpendiculares al plano de la página. Transportan corrientes en sentidos iguales, saliendo del plano hacia el observador, es decir, hacia la pantalla, hacia cada uno de nosotros, así como lo estamos viendo de frente. Ambos alambres se encuentran a la misma distancia de 50 cita del punto P y la magnitud de la corriente del alambre 2 es 0,2 por cita, mientras que la corriente del alambre 1 es I sub 1 y medios. Ese y medios vamos a decir que es la corriente encontrada en el alambre 2, ¿de acuerdo? La mitad del 2. Entonces, antes de empezar, pues debemos tener presente la dirección del campo. Podemos ver que el campo, como sale hacia ustedes a través de la pantalla, al cerrar eh, nuestros, nuestros dedos, al cerrar nuestras manos, nos damos cuenta que esa sería la dirección del campo en el primer alambre. En el segundo alambre sería de esta forma, es decir, tendrían los mismos sentidos. Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que realmente en algún punto de ese movimiento, pues se van a encontrar los campos. Al encontrarse en esos campos, nos damos cuenta de que un campo va hacia arriba y el otro campo va hacia abajo. Es decir, que tienen direcciones contrarias. Por lo tanto, esta expresión vamos a necesitarla más adelante como una resta, porque uno sube mientras que el otro baja. Listo. Para el ejercicio número 61 nos encontramos de que
La distancia es de 0,5 metros. Esa sería nuestra primer distancia. ¿De acuerdo? Por aquí ay, ¿dónde la encontramos? Acá. Sería de 0,305 metros. Sería la primera distancia. ¿Cómo encontramos esa primera distancia? Pues si vamos a trabajar con el dígito o con el número 61, supongamos que a mí me da el 61, multiplicamos el 61 por 50. Pero ¿qué pasa? Nos da 3050. Pero fíjense que esto nos lo están dando es en milímetros. ¿Dónde está el milímetro? Podemos verlo acá, milímetros. Por lo tanto, debemos convertirlo a metros. Entonces, si tenemos en la calculadora 3050, pues esto lo dividimos entre 1000. Y esto nos tiene que dar 3,05. Es decir, ya tenemos la distancia. Vamos con las intensidades 1 y la intensidad 2. Entonces, el ejercicio que nos está pidiendo, nos están diciendo que es 0,2 por cita. Entonces, ese 0,2 por cita, el resultado que obtengamos corresponde a la corriente número 2 en amperios. Entonces nos vamos aquí a la calculadora, 0,2 por 61. Nos da 12,2 amperios, que para nuestro caso, para nuestro ejercicio, sería este mismo 12,2 amperios. ¿De acuerdo? Ahí vamos extrayendo los datos, igual que nos dio en la calculadora. Y la intensidad número 1, pues podemos identificar que según el enunciado es la mitad de la corriente 2. Bueno, sí es de aclarar de que no me está especificando que sea de la corriente 2, pero pues como ya la teníamos, pues deducimos de que va a ser de esa. Entonces, si nos da 12,2 al dividirlo entre 2, nos da 6,1 amperios, que sería este otro valor. Entonces, con estos valores, eh, yo ya puedo determinar la magnitud de los campos en el punto P, teniendo en cuenta que uno sube y el otro baja. Aunque los dos salgan, en el momento que se encuentren, tienen direcciones eh, contrarias. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Es claro? No hay preguntas. Entonces, para poder encontrar el campo, entonces nosotros hacemos uso de esta formulita. ¿Quién viene siendo esta formulita? Pues viene siendo el campo magnético, que es vectorial, igual a quién? A mu sub 0, que es una constante, por la corriente. ¿Cuántas corrientes tenemos? Tenemos dos corrientes. Por lo tanto, Por lo tanto, debemos aplicar esta fórmula dos veces, uno para la corriente 1 y otro para la corriente 2. Lo dividimos entre 2pi por R, siendo R, pues, esa distancia. Bueno, una R mayúscula, una R minúscula, pues al fin y al cabo, pues, es la distancia. Vamos a hacerlo como en la forma minúscula. Vamos a utilizar esa forma. Vamos a utilizarlo dos veces. Una para el campo desde el alambre 1 a P y otro a distancia desde el campo de la corriente 2 hasta P. Tenemos una gran ventaja, que las corrientes son iguales y la corriente sí es diferente. Entonces, si nosotros hacemos los cálculos, pues nos debe dar de que la corriente, el campo en B1 o en B sub 1 sería de 4 por 10 a la menos 7 y el campo en B sub 2 sería
8 por 10 a la menos 7. Bueno, y vemos que es lógico debido a que, eh, la corriente 2 es más grande y la corriente uno pues es la mitad de la de 2. Entonces debemos llegar a esos dos resultados, ¿sí? A los valores que encontramos allí en Tesla. Entonces, si vamos a hacer el reemplazo de las fórmulas, entonces nos encontramos de que el campo es igual a mu sub 0. En este caso, mu sub 0 vamos a decir que es 1.25, 1.25, vamos a colocarlo 1.225 por 10 a la menos 6. Ahí tendríamos el primero, ¿sí? Eso lo debo multiplicar por la corriente. La corriente número uno pues nos vale 12. eh, bueno, si fuera el campo en 1, sería 6.5 amperios. Dividido 2pi, 2pi por la distancia. Pues en este caso la distancia, las dos son las mismas, 3.05. Recordándoles que, deben estar en metros. La distancia debe estar en metros. Cuando yo ingreso los valores, cuando yo ingreso los valores en la calculadora, eso nos tiene que dar 0. Bueno, 4 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿cómo hacemos el correcto uso de la calculadora? Miremos aquí que tenemos 1.25 en fracción, 1.256 por 10 a la menos 6 por 6.5. Y en el denominador tenemos 2pi, que es por fórmula, por 3.05. Tenemos acá 4 por 10 a la menos 7, que es el mismo valor que tengo acá. Como tengo prácticamente valores similares, como mu sub 0, como 2pi, como la distancia, simplemente es utilizar la misma formulita, pero en la corriente pues sería un poco mayor, que sería de 12.2. Nos da de 7.99 por esa a la menos 7, que es aproximadamente a 8. Entonces, redondeando, podríamos decir que uno es 4 por 4 exponente a la menos 7 y el otro nos daría 8 exponente a la menos 7. Es decir, que uno pues prácticamente viene siendo el doble del otro. Y como los campos están contrarios, pues restamos los dos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería negativo 0.000004 teslas. Esta sería la respuesta y el procedimiento. Con eso sería todo para el ejercicio 3A. ¿Tienen preguntas? ¿Les quedó claro? ¿Ya lo habían hecho? Bueno, en este momento tenemos 3 participantes. Quisiera que escucharlos o pueden escribir para así darle continuidad. Bueno, chicos, pues realmente sí, si no pueden estar en el CIPAS, ustedes me dicen, yo les hago aquí una OBI y hago la grabación de forma más fluida y se les mandaría, muchachos. Que realmente, pues este espacio es para que puedan escuchar y hablar un poco y que haya participación.
Ya ustedes me dirán. Bueno, entonces vamos con el 3B. A ver cómo nos va. Tenemos que en el ejercicio 3B nos solicita calcular la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre un segmento de longitud de L cita. Esta longitud, fíjense que me la está dando en centímetros. Debemos trabajar siempre con las unidades fundamentales. En este caso, para longitud, le corresponden metros. Para el alambre, 2. Cuando transporta corriente debido al campo magnético generado por el alambre número 1. Entonces, tengan presente que eh, los electrones que circulan a través del alambre 1, estos van a generar un campo. Ese campo eléctrico induce el campo hacia el conductor, hacia el segundo conductor. Entonces, podemos ver de que este fenómeno se puede ver en las líneas de transmisiones eléctricas. La idea es evitarlo y como nos dice el ejercicio número 13, la idea es encontrar un punto donde eh, estos campos se anulen para evitar alguna interferencia o evitar algún tipo de corto. La idea es que exista una estabilidad entre esas líneas de transmisión. Entonces, nos están solicitando este ejercicio, eh, calcular la magnitud de la fuerza magnética que actúa sobre un segmento, ¿sí? Sobre el segmento rojo en el punto P. Esta es la idea de este ejercicio, de que calculemos la fuerza que actúa la línea 1 en la línea 2. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar esa fuerza, ¿sí? Pues debemos hallar eh, el campo magnético de esa fuerza magnética. En este caso, pues sería la magnitud. Cabe aclarar de que aquí hay una pequeña observación con respecto a la fórmula. Sería similar a la anterior, que en este caso sería sobre 2pi. ¿De acuerdo? Un sub 0 por la corriente 1 dividido 2pi por R. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 1, la corriente, la longitud, el campo. Y tenemos la fórmula del campo. Un sub 0 por I, 2pi por R. Entonces, como nos están pidiendo es la fuerza magnética y la fuerza magnética se calcula como ILB, entonces tenemos que, a ver, primero, encontrar. Primero debemos encontrar el campo y luego encontramos la fuerza, ¿sí? Entonces, para 61, esos serían los valores. 2.0 exponente a la menos 7 y 0.0000074, o eso equivalente a 1, 2, 3, 6, 7.4 por 10 a la menos 6, realmente. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que tenemos en cuenta los valores. ¿Cuáles serían esos valores? Por ejemplo, la longitud. La longitud de ese segmento. Dice que es 5 cita. Entonces sería, ¿quién? Sería 5 por 61. Nos da 305, pero como está en centímetros, lo dividimos entre 100.
Eso nos da 3,05. Entonces, tenemos la longitud. Esta sería la longitud. ¿Listo? 3,05. Perfecto. ¿Y quién sería el radio? Pues entonces, eh, vemos que el radio, está representado por toda esta expresión. Entonces, a partir de esta expresión, debemos calcular el radio. El resultado que nos entregue de ese radio, pues debemos dividirlo entre 1000 porque está en milímetros. Entonces, ¿qué nos viene a representar ese radio? Entonces sería 2 por la distancia. ¿Quién viene la distancia? Pues la distancia dice que es 50 cita. Entonces, de ese 50 cita, en este caso, vale 50 por 61. Y eso nos da en milímetros, que realmente sería 100 por cita, dividido 1000. Tenemos acá 6,1 metros. Entonces, si ya tenemos esa distancia, ¿quién viene siendo R? Pues R viene siendo la distancia que hay entre un punto del cable, el alambre número 1, hasta el punto P, el alambre número 2. Ambos tienen la misma dirección. Entonces la idea es evitar que haya un tipo de corto interferencia. Entonces, primero calculamos el campo. Entonces, ¿quién viene siendo el campo? Nuevamente, el campo viene siendo acá, campo magnético es igual a 1,256 por 10 exponente a la menos, déjame reviso a la menos 6, sería ese el valor de mu sub 0, a la menos 6, que se multiplica ¿por quién? Por la corriente. ¿Cuánto viene siendo esa corriente? Entonces, miremos a ver. La corriente nos dice que, que es igual, la corriente es igual al establecido por el ejercicio anterior. En este caso, 6,1 amperios, que es el alambre número 1, que es donde el que se quiere como evaluar. Entonces sería 6,1. Multiplicamos por 6,1 amperios. ¿Divido quién? 2 veces pi por R. R viene siendo 6,1 metros. Nosotros hacemos el cálculo, vamos a identificar que nos debe dar algo similar, eh, a 2 por 10 a la menos 7. Entonces vamos a hacer la operación aquí. 1,256 por, exponente a la menos 6 por 6,1 dividido 2pi por la distancia. La distancia también resultó ser 6,1 casualmente, ¿cierto? 6,1 casualmente. Eso nos da 1,99 por 10 a la menos 7. Pues Excel me lo aproximó dándome como 2 exponente a la menos 7 teslas, que es el campo que me está generando. Pero como me están preguntando por la magnitud de la fuerza, por la magnitud de la fuerza magnética, entonces viene siendo igual a quién? A la fuerza magnética es igual a la intensidad
por la longitud por el campo. ¿Quién viene siendo la intensidad? Pues viene siendo 6.1, la longitud 3.05, que es el punto P, y la magnitud fue lo que eh, la magnitud de campo magnético fue lo que nos dio en el paso anterior. Entonces tenemos 6.1 por 3.05 por 2 exponente a la menos 7. Acá nos va a entregar, colocamos la notación científica, nos va a entregar 7.44 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Vemos acá una observación de que vamos a tener en cuenta es la fuerza en el alambre 1, que es donde tenemos que hacer el análisis. Que en el caso anterior, el alambre 1 nos daba eh, nos dio 12.2, que fue el que nos dio el alambre número 2. Entonces, 12.2 por. Eso nos da 7.44 por 10 a la menos 6. 7.44 por 10 a la menos 6. Que esa es la fuerza magnética que actúa sobre ese segmento. Esos serían los pasos para el ejercicio número 3B. Entonces tengan presente que para la fuerza utilizan la I2 y para el campo utilizan la I1. ¿De acuerdo? ¿Qué acción está haciendo I1 sobre I2? Y queda el segundo ejercicio, el 3B. ¿Tienen preguntas? ¿Está claro? ¿Inquietudes? Muy buenas noches, Nelson, ¿cómo se encuentra? ¿Qué nos dice el ejercicio 3C? Entonces nos dice que ingresemos al C simulador, donde se puede experimentar virtualmente para visualizar el plano de los vectores, de esos vectores generados por esos campos magnéticos alrededor de los alambres, los que vimos anteriormente. El rojo simboliza que la corriente está saliendo y el azul me indica que la corriente está entrando o está ingresando perpendicularmente a ese plano. Podemos ver que en el simulador podemos cambiar si esas corrientes ni ingresan o salen a partir de las corrientes que ingresan. Ahora, la idea de este ejercicio es que ustedes dejen una evidencia parecido a esta imagen de cómo esas magnitudes y direcciones de las corrientes cumplen unas condiciones para que la suma total en el punto P sea cero. Es decir, si nosotros observamos, esta gráfica, podemos evidenciar de que realmente hay unos puntos, unos vectores que se pueden cancelar, ¿sí? ¿Cuáles se podrían cancelar? Entonces, si nosotros comparamos este vector con este vector, podemos ver que se cancela. Este vector de aquí con este vector aquí se cancela, teniendo en cuenta que este fuera mi punto P. Este de acá y este de aquí se cancelan, y este de aquí se cancela. Es decir, que la sumatoria de todos esos vectores me daría 0. Observando esta figura, se muestra cómo la simulación
representa un campo magnético cero o muy cercano pues a cero. Entonces, ¿qué deben hacer acá? En este tipo de ejemplos tienen importancia para compensar los principios de la generación del campo en la línea de transmisión eléctrica, es decir, los que presentamos en el ejercicio 2b. Se representa esta situación desde un análisis vectorial de los campos. Bueno, con eso tendríamos el ejercicio número 3 completo. Bueno, quisiera saber si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. En el momento tenemos 5 integrantes, 5 participantes. Quisiera saber si tienen preguntas. Vamos bien, inquietudes presentes. Por mi parte, no, tutor. Yo hasta ahora estoy realizando, empecé hasta ahora con la guía, entonces no tengo preguntas por el momento. Bueno, perfecto. Ahí queda el ejercicio 3, pero el 3 ha quedado claro. Sí, señor, pues como te digo, hasta ahora empecé con los ejercicios, entonces no sé, mientras los voy realizando voy viendo este video. Ah, listo. Ok, comprendo. Vemos que el ejercicio 4 pues es parecido al ejercicio 4 de la unidad número 1. Ustedes tienen unas variables. Esas variables las van a convertir en unos valores numéricos. Toman las ecuaciones y las reemplazan dependiendo pues el enunciado, ¿sí? Y a partir de lo que ustedes escribieron allí, con el último dígito de su documento, pues escriben la ecuación y le dan una breve descripción respecto a esa ecuación que les corresponde por el número de documento. Bien. Vamos al ejercicio número 5. Este ejercicio número 5, entonces podemos ver que nos están diciendo que ingresemos a un laboratorio virtual con unas partículas cargadas según este enlace. A partir de ese enlace, eh, podemos observar una imagen en este entorno virtual. Podemos ver tres cargas, Q, 2 más 2Q más 3Q. Note que está simulando un campo magnético perpendicular al plano. Fíjense que si ustedes ven la imagen hay una X. Quiere decir que están entrando, ¿cierto? Se identifican las tres cargas positivas de diferente magnitud y los vectores velocidad como las flechas negras. Además, queda clara la escala espacial para la localización de cada carga, así como es posible medir el tiempo de recorrido. Fíjense que el tiempo está en el eje X. Y en el eje Y están las distancias. Entonces nos dice que para disponer las condiciones iniciales de la simulación, debo hacer clic en los botones más Q, más 2Q, más 3Q. Y luego darle play para que se inicie la simulación y haga lo que esté en las imágenes. Observe que cada carga tarda un tiempo distinto en completar un círculo. Es un lenguaje más técnico, dice que los periodos de movimiento circular de cada partícula cargada son diferentes. Fíjense que unas tienen un menor radio de giro y otras tienen un mayor radio de giro. Entonces, cuando completan ese giro, deben determinar el periodo de cada carga. El periodo, pues, es el tiempo que se demora en terminar la vuelta a cada una de esas cargas. Debe medir el tiempo de esas cargas que le tomó en realizar esa circunferencia. Puede controlar la simulación para poder tomar el tiempo, medir el radio de la curvatura para cada carga. Entonces podemos ver que 0 está en el origen, podemos ver que para eh, la carga que está aquí a la derecha está en 8, podemos ver que ella sube hasta 3. Ese sería el radio de esa primera carga, ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de esa imagen y esos datos, supongamos que el valor de esas cargas equivale a una carga de un protón. Entonces tendríamos un protón, dos protones, tres protones. Calcule cada valor de la carga y complete la tabla. La masa es la misma para las tres partículas. 3 zeta por 10 a la menos 20.
Entonces tenemos que coger cada una, la inversa de cada una de esas cargas, mirar el tiempo y mirar el radio. Entonces, por ejemplo, nos vamos al simulador, podemos tener una carga, ahí no se mueve porque está en cero. Miremos estas cargas, Q2, Q más 2Q más 3Q. Le damos a jugar y cuando la primera complete la primera vuelta, eso es un periodo para la primera carga, que vendría siendo de 2.08, ¿sí? Le damos jugar otra vez y pausar. Para la segunda carga nos da más o menos un tiempo de 3.18 y para la tercera carga, pues esta se demora un poco más. La pausamos y daría 6.3. Entonces, a partir de esos resultados, podríamos completar la tabla. Entonces, si yo le doy aquí jugar, identifico de que la carga que se encuentra en la parte superior tiene 3 metros. ¿Sí? El que se encuentra en la parte inferior sería de 1 metro y el que está en el intermedio tendría más o menos 1.5 metros. ¿Sí? Eso serían los radios, por eso está aquí Y sub m. ¿Sí? A partir de esos resultados, yo completo mi tabla. ¿Sí? Con esa tabla que yo obtenga, con esa tabla que yo obtenga, eh, hago un gráfico en Excel. Y entonces yo debo graficar T versus 1 sobre K. Grafico esta con esta. ¿Sí? T en X y 1 sobre K en Y. Entonces, después de tener todos esos resultados, permítame en un momento. A partir de esos valores, fíjense que yo tengo aquí la primera carga, que es 1.06 por 10 a la menos 19. Esta carga la multiplico por 2 y esta la multiplico por 3, porque me está diciendo que considere como cargas de protón, ¿sí? Que es la misma del electrón, pero positiva. 1 dividido cada una de las cargas me da estos valores, eso sería lo mismo para todos, y este tiempo y este radio, pues depende de las observaciones que ustedes tengan. Por ejemplo, si miramos la de una sola carga, podemos ver que esta tiene un radio de 3 metros, es decir, que se demora más en completar el periodo. Podemos observar que entre mayor cantidad de cargas tenga, pues menor va a ser el radio de giro, va a ser un periodo más corto realmente. Después de tener esta tabla, hacemos la gráfica. Al hacer la gráfica, bueno, aquí podemos dejar evidencia de cada uno de los datos, de los tiempos y radios obtenidos, ¿cierto? Serían 3 porque son 3 tipos de situaciones. Obtenemos este tipo de gráfica, pero resulta que esta gráfica debemos colocarle la ecuación de la recta. Entonces, ¿cómo colocamos la ecuación de la recta? Entonces, aquí en la unidad número 2, hay una parte que tenemos ecuación de la recta en Excel. Quisiera que le pegáramos una miradita. 3 minuticos. Listo. Después de haber realizado los ejercicios y los pasos del video anterior, donde hacíamos el manejo del simulador y extraíamos los datos para poder diligenciar la tabla de la guía, vamos entonces a hacer la representación gráfica de los valores del periodo en función del inverso de la carga. Acá tenemos una gráfica ejemplo con los datos sacados anteriormente
Y lo que tenemos que hacer acá es aprender a cómo identificar la ecuación que me representa esa gráfica. Entonces, doy clic acá en el más, selecciono la opción de línea de tendencia, más opciones. Aquí sale la línea de tendencia, la línea de tendencia lineal y al final encontramos la opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Damos clic ahí. Entonces nos sale esta expresión. Esta expresión la vamos a comparar, como dice la guía, con esta que me habla del periodo en términos del radio de la curvatura y también del inverso de la carga. Nos dice acá que tenemos que comparar estas dos expresiones con la función y igual a mx, que es la función de una línea recta. Entonces comparamos acá estas dos ecuaciones y encontramos que este valor de m, que me representa la pendiente de esa línea que acabamos de encontrar en la gráfica anterior, va a ser igual a este número que está siempre acompañando a la variable x, que en este caso sería representada por el inverso de la carga, quedando así que la pendiente de la recta, que está representada nuevamente con letra verde, no confundir con esta m que es de masa, va a ser igual, esa pendiente va a ser igual a 2pi por la masa de la carga dividido el campo magnético. De esta manera, entonces podemos desarrollar también el paso 5 que dice determine, utilizando la pendiente del gráfico, es decir, utilizando esta expresión, el valor del campo magnético B, considerando que la masa es la misma para las tres partículas. Es decir, que la carga 1, carga 2Q y carga 3Q van a tener este mismo valor de masa, que es 2 veces C por 10 a la menos 20 kilogramos. Entonces vamos a tener en cuenta que para hallar el campo magnético necesitamos hacer un despeje donde conocemos el valor de la pendiente, que sería este valor que acompaña a la X para el caso de nuestra gráfica. Ese valor vendría siendo este que está acá, 1 por 10 a la menos 18. Fíjense que este es el número que está acompañando a la X. Por 2pi por la masa de nuestra carga. Entonces conocemos estos cuatro valores y podemos despejar y encontrar el valor numérico del campo magnético. Bueno, entonces, después de encontrar esa pendiente, ¿sí? A partir de Excel, no a través de los puntos de forma manual, eso lo hace Excel, ustedes colocan aquí la ecuación, lo que mostró en el video anterior. Entonces, tengan en cuenta, fíjense que la pendiente es 1 por 10 a la menos 18, ¿sí? Por 10 a la menos 18. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a igualar. Al igualarlo, tengan presente de que 2 es una constante, pi es otra constante. La masa, ¿quién viene siendo? La masa para las tres cargas es la misma. 2 por cita por 10 a la menos 20. Es lo único que cambia realmente. Y después de nosotros tener el 2, ya la expresión, podemos determinar, ¿sí? Mediante un despeje, podemos tener aquí que mediante el despeje podemos encontrar el campo magnético. Entonces, tengan presente de que este 1 sobre K, pues hace referencia a la X, realmente. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos únicamente esta expresión. No necesitaríamos más. Este que está en rojo, no. Y partimos de aquí. ¿Dónde? Fíjense que se cancelan, están en los dos lados. Bajamos 1 por 10 a la menos 18, ¿sí? Y subimos el campo, quedando de la siguiente manera.
quedando de la siguiente manera. El campo va a ser igual ¿a quién? A 2 pi por la masa, ¿sí? ¿Que la masa quién viene siendo? La masa viene siendo 2 cita por 10 a la menos 20. Eso viene siendo la masa. Voy a colocarla por acá. 2 cita a la menos 20. Esa sería la masa, ¿sí? Dividido 1 por 10 a la menos 18. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio número 5 con cada uno de los pasos. A la final, por favor, agregar la portada, conclusiones y referencias. En esta ocasión, por favor, incluirlas y listo. Quisiera saber si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Ustedes me dirán. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, yo creo que sería todo por hoy. Espero que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad.